En esta ocasión no hubo dificultades para fijar el nuevo salario mínimo. La razón es sencilla. El 1 del año pasado, los empresarios, trabajadores, el 1 de abril del año pasado, los empresarios, trabajadores y el gobierno concertaron los incrementos para el 2022 y 2023, con la salvedad que si el índice de inflación interanual a diciembre del año anterior estaba por arriba de lo fijado, este debería aplicarse en el salario mínimo de 2023. Sin entrar en controversias, los empresarios, trabajadores y gobierno firmaron el acuerdo para ajustar los salarios en base a la inflación de 9.80% registrada en el año 2022. La secretaria de Trabajo aseguró que la instrucción de la presidenta Castro fue no imponer cargas a las empresas que no hubiesen sido consensuadas. El acuerdo que hoy se ha firmado ha tomado como punto de partida la instrucción presidencial de no imponer a los sectores productivos condiciones o cargas que no hayan sido consensuadas, prevaleciendo el diálogo libre, democrático y participativo, en el cual los actores sean los obreros y patronos. El sector privado destaca la capacidad de diálogo que hubo entre las partes en este sensible tema, por lo que recomienda a los diferentes sectores que lo tomen como ejemplo en las decisiones trascendentales del país. Cuando uno realmente quiere consenso, quiere diálogo y quiere llegar a acuerdos, todas las partes deben ceder un poco y esto es un ejemplo. Y es un ejemplo de que sector privado, sector trabajador, con la intermediación del gobierno pueden llegar a acuerdos sobre los temas más complicados como son los temas salariales. Y esto debería de servirnos como modelo para otras situaciones, para otros conflictos, para otros problemas que tiene el país. El acuerdo que se había firmado para este año 2023 establecía aumentos salariales de entre 5.32 a 8%. Sin embargo, indicaba que si la inflación era mayor, los valores serían revisados. Y en ese sentido, los representantes de la clase obrera manifestaron estar satisfechos de que los trabajadores tengan un alivio en su bolsillo ante el aumento desmedido que registra la canasta básica y los servicios. Nosotros vamos felices, porque el salario mínimo para el año 2023 es de 9.8% y eso pues a nosotros como trabajadores nos da satisfacción informarles a los compañeros que ahora van a tener un incremento del salario mínimo del 9.8% y no de los porcentajes que se habían negociado el año pasado. Haber respetado el acuerdo inicial representa un avance en el cumplimiento del Estado de Derecho y da certidumbre a los inversionistas, asegura el director de salarios de la Secretaría de Trabajo. Eso es cumplimiento básicamente del Estado de Derecho. Lo que ya está pactado se ha cumplido. Esto estaba ya contemplado en el artículo 5 del acuerdo 308 de 2022. Y se ha dado cumplimiento, en efecto, a los valores que se establecía, que era el nivel de inflación. Da una certeza al inversionista de lo que tiene que pagar y al trabajador de lo que va a recibir. Con el ajuste que va desde 725 hasta 1.406 lempiras al mes, dependiendo del rubro y tamaño de la empresa, los salarios mínimos varían desde 8.134 el más bajo hasta 15.753 lempiras el más alto y beneficia a unos 600.000 asalariados del sector privado. Tras la firma del acuerdo, el COEP emitió un comunicado en el que pide a las empresas aplicar el ajuste salarial para este 2023 de forma retroactiva desde el 1 de enero. Sara Carranza, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Cuando se fija el salario mínimo, los trabajadores se preguntan, ¿y yo cuánto voy a ganar? ¿Y de cuánto será mi incremento? Pues aquí se los vamos a tratar de informar con amplitud con Cristina Rodríguez, solo que de manera breve. Como hay diferentes actividades económicas y tamaños de empresa, todo depende de la rama de actividad económica y del tamaño de la empresa. Por ejemplo, en agricultura, silvicultura, caza y pesca, las empresas con 1 a 10 trabajadores, el salario mínimo vigente a partir
de hoy 2023, será de sí. 8.134 lempiras. O sea, tiene un aumento de 725.99. Sí, para las empresas de 11 a 50 trabajadores, 8.592. Un aumento de 766.87. Para las empresas de 51 a 150, 9.322 lempiras con 6 centavos. Ese será el salario mínimo en agricultura, silvicultura, caza y pesca para las empresas de 51 a 150 trabajadores. Que es un aumento de 832.02. Y de 151 en adelante, el salario mínimo será de 10.080 lempiras con 87 centavos. Que representa un incremento de 899.75. Y así, mira, y así en explotación de minas y canteras, según la rama de actividad económica y el tamaño de las empresas, se va fijando el salario mínimo. Por ejemplo, en la industria manufacturera, el salario para las empresas de 1 a 10 será de 10.907 lempiras. Y ya de las empresas con 151 trabajadores en adelante, será de 15.335 lempiras. Uno de los mejor pagados en el salario mínimo, ¿sabes? Sí, sí. En electricidad, gas y agua, las empresas de 1 a 10, 11.471 y ya de 151 en adelante, 15.614.11. Fíjense bien, porque no los voy a leer todos, en la tercera columna, donde dice salario mínimo 2023. Este será el salario mínimo de los trabajadores. Construcción, porque construcción es uno de los rubros que más empleo genera en Honduras. De 1 a 10 trabajadores, el nuevo salario mínimo será de 11.266 lempiras con 31 centavos. De 11 a 50 trabajadores, 11.624 lempiras con 12 centavos. De 51 a 50, atención, empleados de la construcción, obreros de la construcción, las empresas de 51 a 150 trabajadores, el salario mínimo será de 13.573.34, o sea que hubo un incremento entre el 2022 y 2023 de 1.211 lempiras. Recuerda que el año pasado se fijó un incremento de 5.8% aproximadamente, porque ese era el índice de la inflacionario. Sí. Entonces se estableció que para el 2023 sería de 8%, pero que si el índice estaba por arriba de lo fijado, se iba a hacer el ajuste, y eso es lo que se ha hecho hoy, ¿verdad? Y para los trabajadores de la construcción, de 151 en adelante, el salario queda en 15.335 lempiras con 27 centavos. La verdad que los trabajadores de las empresas ya con más de 151 empleados, en este momento son las que menos incremento hubo, ¿verdad? Porque ya les habían incrementado en 8% el año anterior. Bueno, y así tenemos otros rubros como hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, establecimientos financieros. Mira que los trabajadores, los cajeros, por ejemplo, de los bancos, van a tener un salario de mínimo. 1 a 10, 11.573. De 151 en adelante, 15.753. Sí. Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza. Actividades hospitalarias. El salario menor por las empresas de 1 a 10, 11.061, y de 151 en adelante, 14.596 lempiras. Este es el servicio que hacemos en el noticiero líder de la televisión nacional, porque cuando se fija el salario mínimo, la gente se pregunta, ¿y a mí cuánto me toca? Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿a ti cuánto te toca? Ya vi aquí que hay que hacer un incremento de 1.005 lempiras. Tú estás porque estoy en el rango de 1 a 10. En el rubro de hoteles y restaurantes, ¿verdad? Se les paga 10.260. Sí. Y hay un incremento de 1.005,55 centavos. O sea que ya incrementaste una parte de estos 1.005, ya se los incrementaste el año anterior. Sí, correcto, así Ahora vas a incrementar la diferencia. La diferencia, sí, correcto. Totalmente. Muy bien.